como les decía, el tema de hoy es el Responsive Web Design. Entonces, pues, primero vamos a hacer va a hacer una introducción al tema. Listo. Entonces, el término en inglés es diseño responsive, que a veces uno lo traduce como a las patadas, lo llama como diseño responsivo, que pues, no es el mejor término, pero porque no encuentra la traducción adecuada, pero básicamente es diseño adaptable. Entonces, el responsive web design se traduciría como diseño web adaptable. Entonces, ¿en qué? Listo, aquí se me saltó la diapositiva del sitio, pero bueno, la voy a organizar acá. No sé por qué pasó esta acá. Aquí hago un pequeño cambio. Es que ya estaba ahí. Ahora voy a eliminar. Listo. Entonces otra vez empiezo acá. Entonces los media queries son... me confundí. Adelante de tema. Entonces, bueno, ¿qué es el diseño adaptable? Pues básicamente es el proceso con el que una página puede verse de forma correcta en distintos dispositivos. Pues estoy casi que leyendo lo que dice la diapositiva, pero no tiene mayor ciencia. El diseño adaptable es básicamente un diseño que es capaz de fluir entre las distintas resoluciones. Entonces, más adelante les voy a mostrar qué características de estos son, pues, elementos característicos son, pues, el diseño flexible, la implementación de los media queries y también, pues, hacer que los videos y las imágenes se adapten bien a las distintas resoluciones. Entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, pero claro, eso es algo muy común. Antes no era necesario, ahorita es muy común porque la mayoría de gente ingresamos a las páginas a través de los dispositivos móviles. Hace, no sé, unos 12, 13 años antes no se pensaba en un diseño web que se fuera a ver en otros dispositivos distintos a un computador. Siempre el diseño web estaba específicamente contenido en un computador. No existían los dispositivos como los celulares, ni las tablets, ni los televisores inteligentes. Entonces, a lo sumo, pues estaba el computador de escritorio y el computador portátil, que realmente no diferían mucho en sus resoluciones, eran pantallas que tenían tamaños muy similares. Entonces, con el tiempo y con el avance de la tecnología y ver pues, que se logró obtener un dispositivo tan eficiente como es el celular, en alguna época existía Palm Pilot, entonces que era lo que querían hacer era una oficina portable, nunca se imaginaron que un celular llegara a hacer eso. El celular fue diseñado inicialmente solo para hablar, pero pues ya todos tienen en sus bolsillos dispositivos que son dispositivos de cómputo bastante avanzados, que en el peor de los casos algunos tienen 2 gigas de RAM, 32 gigas de almacenamiento, que es muy superior a computadores de hace 20 años, de 20, 25 años, que tenían discos duros con 400 kilobytes de almacenamiento y memoria RAM de 8 megas, cosas así. Mentiras, 400 megabytes de almacenamiento, 400, 500, incluso menos. Entonces, pues, bueno, aquí ya las cosas han cambiado bastante. Entonces, ¿de dónde viene ese término de responsive? Realmente el concepto original es propuesto por la W3C, que todos saben qué es la W3C, que es la organización mundial encargada de estandarizar todo lo relacionado con la web. Y ellos proponen el paradigma de One Web. En 2008 aparece ese paradigma de One Web,
¿Y qué es esto de OneWeb? Crear una sola página web. ¿Por qué? Porque antes, cuando empiezan a aparecer estos nuevos dispositivos móviles, como les decía, las tabletas y los celulares, se creaban versiones móviles de las páginas. Entonces, se creaba la versión para computador y la versión móvil. Entonces, era doble trabajo, pero era la única manera en que las páginas podían verse bien en los dispositivos con resoluciones más pequeñas. Entonces, W3C ve que eso es bastante dispendioso, que es complicado, empiezan a implementar una cantidad de elementos que ayudan a que solo un diseño se pueda adaptar a los distintos tipos de pantallas. ¿Ok? Y pues el concepto en general se llamaba OneWeb. ¿Listo? Pero aparece un autor, un diseñador web, que se llama, lo chistoso es que aquí ni siquiera escribí el nombre del señor, pero aparece la foto ahí. Entonces, él escribió el libro Responsive Web Design en 2011 y se llama, ahora me toca buscar el nombre acá y complementar la diapositiva porque está incompleta. Entonces, él es un diseñador web que este señor se llama Ethan Marcotte. Este señor de acá, el de la foto que aparece sin nombre. Entonces, bueno, este señor que se llama Ethan Marcotte, no sé si lo estoy pronunciando bien, puede que, o Marcote, pues él escribió este libro que se llama Responsive Web Design y de una vez pues le da el nombre a ese tipo de diseño, que como les decía ya había propuesto el paradigma de la W3C, pues pasa de ser OneWeb a ser un Responsive Web Design, pues obviamente es más orientado al tema del diseño. Y este libro que crea este señor, pues básicamente es como una forma en que él trata de hacer que los diseñadores de web eh, eh, piensen esos diseños más allá de lo que uno está viendo en el computador. Entonces, ahí el tema es que eh, eh, pues digamos, en el parte de desarrollo ustedes pensarán, yo no me quiero involucrar con la parte de diseño, pero como les decía, muchos diseñadores están empezando a meterse en el tema de la programación, entonces pueden abarcar varios campos y pues desde el otro extremo, desde la programación, nosotros pues también estamos avanzando hacia el campo del diseño. El tema no es simplemente quedarse en el código, sino también entender cómo funciona ese código para poder visualizar la información que nosotros queremos. El tema de visualizar información es súper importante. Entonces, por eso saber, o sea, conectarnos mucho con el tema del diseño, yo creo que es algo fundamental. Entonces, hay tres cosas que son importantes para el diseño web y son que una cosa es el diseño basado en grid. No sé si ustedes entienden el concepto de qué es un grid, los que me estén escuchando. Entonces, eh, bueno, listo. Entonces va a explicar el concepto de grid, que básicamente es una malla, es una matriz. Entonces, un grid es lo que ven en una hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces es una especie de malla donde ustedes pueden ubicar elementos en las distintas casillas. Pero ¿qué es lo que pasa con el diseño basado en grid o grids en la web? Es que básicamente este diseño es más versátil, si no está limitado a que una casilla,
no es una tabla realmente, sino son cajitas que yo puedo ir ubicando o columnas que yo puedo ir ubicando a manera de celdas y se pueden ir ajustando según las necesidades del diseñador. Entonces, hay frameworks de diseño web, los más conocidos, se los voy a escribir aquí en el chat, son Bootstrap, para quienes ya les he hablado mucho en las clases pero pues Bootstrap, y el otro es Foundation. Son los dos más conocidos frameworks de desarrollo CSS. Hay muchos más, hay otro que se llama Zen, bueno, pero estos dos se basan en un diseño web sobre malla, sobre grid. Entonces eso implica que van a haber unos contenedores que son los que llevan sobre los que ha montado todo el contenido de la página. Entonces cuando ya avancemos en otros cursos, incluso en este, tal vez alcancemos a ver un poco cómo van a funcionar ese tema de los grids en ese tipo de frameworks. Otra característica, otro elemento que es súper importante y que también lo voy a explicar con más detalle más adelante es el tema de las imágenes y los videos flexibles. Entonces, por el primero, pues el diseño flexible basado en grids. Vamos a hacer una aproximación. Y el otro es el del tema de las imágenes y videos flexibles. Aquí voy, acuérdense de la Flexbox, la idea también de pronto sería implementar un poco la Flexbox, pero en el ejemplo de hoy no lo voy a hacer, lo voy a incluir, voy a trabajar un poco más con el tema del float para organizar un pequeño layout responsive. Pero entonces el tema de las imágenes y los videos flexibles, ¿a qué va? Que muchas veces los videos y las imágenes, eh, esto va a sonar tonto, pero no son flexibles. ¿Y a qué me refiero con que no son flexibles? Aunque yo les pongo un tamaño determinado, un tamaño fijo, un tamaño en píxeles. Y como les he dicho también en otras clases, si yo quiero trabajar orientado a diseño adaptable a otras pantallas, eh, entonces lo importante es no trabajar sobre píxeles. Y en el caso de las imágenes y los videos, eso se puede hacer y lo vamos a ver de una manera, cómo se aplica un poco ese tema de adaptar los videos y las imágenes a las distintas resoluciones. El último elemento súper importante, que de hecho puede ser el más importante, es el tema de los media queries. Entonces, ¿qué es un media query? Más tarde lo voy a explicar, pero son los condicionales que me van a permitir que ciertos elementos de mi página, de mi hoja de estilo CS3, eh, funcione dependiendo de la resolución. Entonces va a quedar activo en ciertas resoluciones, va a quedar inactivo en otras resoluciones. Entonces también va a haber un ejemplo donde les voy a mostrar cómo funciona el tema de los media queries. ¿Qué es lo que caracteriza también este tema del diseño responsive, del diseño adaptable? Esto es un poco una ampliación de los elementos que ya les había mostrado en la anterior diapositiva. Entonces es el tema de los layouts fluidos, pues como que sean capaces, y nuevamente lo fluido es, no sé si ustedes han escuchado una entrevista de Bruce Lee, entonces hay una entrevista donde le dicen a Bruce Lee, o él dice más bien, habla de su filosofía del Jet Kundo y él dice que hay que ser como el agua. Entonces, el agua, cuando la sirven en una jarra, es la jarra, cuando la sirven en un vaso, es el vaso. Entonces, por eso se llama algo fluido, porque el agua fluye, el agua también es un fluido. Entonces, los diseños o layouts fluidos hablan de eso, entonces como que se adaptan, entonces si ustedes lo echan como el agua, si lo echan bueno, no lo echan literalmente en un computador porque lo van a dañar, pero es como si estuvieran vertiendo esa página web en un computador, entonces se va a adaptar al computador. Si la vierten en un
celular se va a adaptar al celular, si la vierten en una tablet se va a adaptar a la tablet y así sucesivamente. Mm, no es tan común en la actualidad utilizar tablets para navegar. Las tablets ya tienen una aplicaciones muy específicas. La gente no navega mucho en tablets, navega mucho más en celulares y en computadores, pero aún así los frameworks incluyen ciertos media queries específicos para tablets y para portátiles de pantallas pequeñas. Eh, entonces, como les decía antes, las personas o los diseñadores hacían diseños específicos para PC y hacían diseños específicos para móviles de la misma página. ¿Eso qué implicaba? Que tenía que ser doble de trabajo. Entonces, hacer un diseño para computador y hacer un diseño para móviles. Cuando uno trabaja el responsive design, no pasa esto. Yo simplemente hago un solo diseño que se va a adaptar a las distintas pantallas. ¿Eso qué implica? Que hay una reducción de tiempo de desarrollo. Puede ser dispendioso, claro, porque tengo que revisar en distintas resoluciones, pero eso implica que solo estoy haciendo un desarrollo que va a fluir entre las distintas resoluciones de los dispositivos donde yo vea mi página web. Eh, También evita que exista duplicidad de contenidos, por la misma razón anterior. Entonces, como ya no estoy desarrollando dos páginas, eh, ya no voy a duplicar la información. No tengo que mostrar la versión móvil ni la versión PC, sino solo tengo una versión donde son los mismos contenidos que se van a ver de distinta forma en distintas resoluciones. Esto, con las ventajas que vamos a ver a continuación, hace que el posicionamiento y la viralidad de los contenidos mejore y aumente. ¿Listo? Esas son las características y aquí ven unas ventajas y unas desventajas. Entonces, nuevamente, solo se desarrolla una versión de HTML y CSS que abarca todas las resoluciones. Cuando yo hablo de una sola versión de HTML y CSS, no necesariamente estoy diciendo que tenga solo un archivo HTML y tenga solo un archivo CSS. Bueno, sí, de hecho solo tengo un archivo HTML, pero puedo tener varios archivos CSS que se carguen según ciertas necesidades. Pero si los tengo en uno solo no hay problema, puede que mi página no sea tan compleja, pues con un solo archivo CSS sea suficiente. Nuevamente, ayuda al posicionamiento de los motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque viene la siguiente, evita las penalizaciones. Google y los motores de búsqueda penalizan a las páginas por tener contenidos duplicados. Entonces, cuando ellos entran y revisan con el robot que haya redundancia de contenidos, entonces pues lo que encuentran ahí, pues, lo van a descartar, ¿sí? Entonces eso hace que la página se va a posicionar menos bien si solo tengo un contenido que tenga un diseño adaptable. En este caso, que es la idea, pues es tener el contenido adaptable. El hecho de que solo exista una versión hace que sea mucho más fácil de mantener. Entonces, nuevamente, la característica evita trabajo doble. Entonces, yo hago una sola vez un proceso de mantenimiento y entonces miro los media queries y ajusto según las necesidades de mi página, qué es lo que va a pasar con esto. ¿Ok? Y mejora la experiencia del usuario. Entonces, en dos factores, usabilidad y conversión. Entonces, no sé si habrán utilizado si habrán escuchado estos dos términos, los voy a explicar rápidamente. La usabilidad tiene que ver con la capacidad de ser usado de algo, ¿sí? Entonces, entre más fácil sea su uso, más usable es. Entonces, cuando ustedes ingresan a una página y la entienden, la pueden mover, la pueden ingresar, o se pueden mover por ella, hacia adelante, hacia atrás, entienden dónde pueden encontrar los elementos y los contenidos, es porque es una página altamente usable. Nunca va a llegar a encontrar una página que sea 100% usable, pero sí una página que va a ser con una usabilidad muy alta, va a tener una usabilidad muy alta. Hay otro concepto relacionado que es la accesibilidad, que tiene y no tiene que ver tanto con la usabilidad, porque esto tiene que ver con la universalización del acceso a la web. Entonces, hacer accesible una web es hacerla eh, capaz
de ser accedida por personas con discapacidades de distintas formas. Hay discapacidades físicas, psíquicas, cognitivas. Y la idea es que cuando uno habla de accesibilidad, pues habla de darle acceso a esas personas que tienen ciertas discapacidades, que pronto no pueden usar un mouse, que no se pueden mover, que no pueden ver imágenes, que no pueden distinguir ciertos colores. Bueno, eso es otra cosa. Y la usabilidad, que ya les decía, la facilidad de uso. Y viene el segundo concepto, que es la conversión. Entonces, ¿qué es conversión? Es básicamente convertir un ingreso de un usuario en algo efectivo. ¿Qué puede ser efectivo? Que yo quiero hacer ventas en mi página. Entonces, cuando hay una teoría que dice que entre más espacio de la pantalla ocupe mi página, voy a conseguir más conversión, que es que si yo quiero vender algo a través de mi página, pues lo voy a vender si este diseño se va a ajustar bien al dispositivo donde el usuario lo está viendo. ¿Sí? Entonces, si no se ajusta, pues el usuario deja la página y lo estoy perdiendo. Entonces, la idea es también que con el diseño adaptable yo puedo conseguir más visitas efectivas, que es esa conversión. ¿Cuáles son las desventajas? Son más poquitas, pero igual existen. ¿Sí? Entonces, son las que se tienen que tener en cuenta. Cuando yo tengo una web con muchos elementos que se cargan, muchos CSS, muchos JavaScript, muchas imágenes, muchos videos, muchas cosas, la web se va a poner lenta. Actualmente se utilizan preloaders, precargadores de las páginas que ayudan a que esa carga sea por lo menos más llevadera por el usuario, sea más soportable por el usuario. ¿Listo? Algo también que tiene que ver con el tema responsive es que no todos digamos, el mayor distribuidor de publicidad web es Google y él tiene muy bien definido el tema de su publicidad, pero no todos la tienen así. Entonces, cuando ustedes quieran monetizar su página, le quieran montar publicidad, pues no siempre va a funcionar bien y puede que el tema del responsive sea cierta forma complicado para montar la publicidad. Y pues a nivel de conocimiento y a nivel de capacidad tiene un costo más alto que hacerlo de otra forma el diseño responsive, pero pues esto ya se está volviendo un poquito más eh, universal para los desarrolladores y para los diseñadores, entonces yo creo que eso tiende a bajar también con el tiempo. Entonces no sé si hasta este punto alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes. Estoy mirando el chat, nadie tiene preguntas. Ok, entonces prosigo en mi charla solitaria. Listo, entonces esas fueron las ventajas y las desventajas. Entonces vamos a empezar a ver lo que necesita el diseño adaptable para hacer diseño adaptable. Entonces una de las primeras características es que requiere un diseño flexible. Entonces, ¿qué es diseño flexible versus a qué es diseño responsive? No es lo mismo, aunque parezcan lo mismo. Diseño flexible es lo que hemos ido trabajando en las distintas clases, hacer que los elementos se adapten con porcentaje, los anchos se van adaptando con porcentaje, utilizar unidades de medida que no sean fijas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las unidades de medida fijas? Y esas preguntas se las hago a ustedes. Díganme una unidad de medida que sea fija, que yo les haya hecho. Esta es una unidad de medida que no es responsive. Y que yo pueda considerar como una píxeles, centímetros, sí, exacto, pero lo más común es que uno trabaja sobre todo en píxeles a nivel de diseño. Entonces, esos píxeles son esas unidades fijas. Listo, entonces el diseño flexible va orientado al no uso en cierta forma de esas de unidades fijas. Entonces, ¿cuáles serían esas unidades que no son fijas? De las que les he hablado en clase. Por lo menos escríbanme una. Alguien que no sea ni Pablo ni Dagoberto. Listo, Edwin y Cristian acertaron en qué porcentaje son ellos y ahorita vamos a ver cómo se trabaja. Listo, los video también los hemos mirado muy bien, Jonathan. Y también están los video with y hay otros más que vamos mirando. Listo, entonces eso es lo que hace el diseño flexible que sea flexible.
que se aleje del uso de las unidades fijas. Listo, entonces, como venía hablando, pues el diseño flexible no es diseño responsive y es todo lo contrario a lo que es el diseño fijo. Entonces, bueno, nuevamente entonces esta es la parte que les decía, los layouts del diseño se van ajustando al dispositivo por medio del uso de porcentajes en los anchos de los elementos que componen el diseño de la página, que era lo que les hablaba. Entonces, el uso de elementos que están dimensionados con unidades que no son fijas, que son flexibles. Entonces, aunque no es lo mismo diseño flexible a un diseño adaptable, a través del diseño flexible sí puedo llegar a tener un diseño adaptable más fácilmente. Bueno, aquí escribí diseño responsive porque nuevamente entro en el juego de combinar idiomas porque a uno le parece fácil. Listo, entonces elementos del diseño flexible. Dentro del diseño flexible, tres elementos, bueno, cuatro, perdón, que son importantes. Uno, la tipografía flexible. Dos, los contenedores flexibles. Tres, el padding y el margin flexibles. Cuatro, imágenes y videos flexibles, que era lo que ya habíamos visto. Les había comentado anteriormente. Entonces, ustedes ya han visto y ya hemos visto en otras clases que, claro, yo puedo jugar con el tema de la tipografía, los contenedores y los paddings. So, ahorita les voy a mostrar un ejemplo rápido de estas cuatro características, bueno, por lo menos de las tres. Entonces, aquí listo, entonces vamos a ver el código de esta página, que es una página que tiene texto específico. Tiene tres textos en tres contenedores distintos. Bueno, este es el diseño. Entonces, tengo tres contenedores, uno que contiene el otro. Bueno, miremos este primer ejemplo. Va a comentar esta parte de acá, porque por ahora no la necesito para la explicación. Después les comento para mostrarle más cosas. Bueno, entonces aquí tengo tres elementos. Entonces son tres textos distintos que están en tres niveles diferentes. Uno está en el body, otro está dentro de una caja de texto, dentro de un parágrafo, dentro de un P, y la otra está dentro de un contenedor box. Bueno, está dentro de un parágrafo que está dentro de un box. Entonces son tres niveles de profundidad. Entonces son tres textos que van a tener tres jerarquías distintas que yo les voy a aplicar estilo CSS de forma flexible, ¿sí? Con un diseño flexible. Entonces aquí voy a utilizar una unidad que no les había utilizado mucho, pero pues que también les había explicado en otras clases. Aquí voy a mirar el estilo de esta página. Entonces nos interesa hasta acá, hasta este punto de acá, donde voy a poner el comentario. Asterisco, slash. Voy a bajar aquí una línea de comentario. Hasta acá es la primera parte. Entonces, ¿qué pasa con este diseño? Entonces, aquí es muy importante que miren que el body tiene definido un tamaño fijo de la tipografía. ¿Pero por qué yo lo defino? Porque ese va a ser mi referencia, ese va a ser mi contexto para adaptar los tamaños de los otros textos con respecto a este que yo estoy proponiendo acá.
Entonces, dependiendo, yo puedo cambiar ese tamaño de píxeles con los media query, pues por ahora no los estamos viendo, pero lo puedo ir ajustando dependiendo del media query que yo, bueno, después les explico específicamente ese tema de los media query. Pero por ahora, listo. Mi tamaño de referencia, mi tamaño de contexto es 23 píxeles. ¿Eso qué significa? Bueno, realmente lo debería haber dejado en 16, que era el inicial, lo bajar en 16. Entonces, mi tamaño de referencia en este caso es 16 píxeles. Entonces, la unidad con la que yo voy a asignarle el tamaño a los otros textos va a ser la unidad EM, esta que está acá, en M, ¿sí? Entonces, esa unidad se puede calcular a través de una fórmula matemática. Entonces, ¿cuál es la unidad? La fórmula. Entonces, simplemente yo digo el tamaño de píxeles que va a tener el texto de mi etiqueta, de mi contenedor específico, sobre el tamaño del contexto, me va a dar el valor en EM. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi tamaño de contexto? Ya lo había dicho, entonces son 16 píxeles. En este caso, el primer párrafo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer párrafo acá? Es el que dice texto en un T. Entonces, el texto en un body va a aparecer, ¿de qué tamaño? De 16 píxeles. Y texto en un P yo lo quiero hacer ver de 24 píxeles, pero no le voy a dar un tamaño fijo, simplemente le voy a dar un tamaño proporcional en EMS. Entonces, ¿cómo lo calculo? 24 píxeles, que es el tamaño que yo quiero darle a este estilo específicamente, a este de acá, sobre 16, que es mi tamaño de contexto de referencia, me va a dar 1.5. Ese va a ser mi tamaño en EM. O ese sería el factor multiplicativo. Entonces, ¿yo por cuánto tengo que multiplicar 16 para que me dé 24? Entonces, si hago esa multiplicación, simplemente digo 16 por 1.5 va a ser 24. ¿Sí? Lo hago aquí en la calculadora para que lo vean. Si algún día abre la calculadora. Bello. Listo, entonces. Solamente, bueno, yo sé que no es un cálculo súper, no es ciencia de cohetes, pero es para que, pues, siempre uno verifique las cosas con calculador. De hecho, el segundo párrafo yo lo quiero mostrar en un tamaño de 32 píxeles. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería el tamaño en EM que tendría que asignarle a, entonces, en esto que les decía, 1.5, 1.5, 1,5 por 16 píxeles, me da 24, ¿sí? Entonces aquí la pregunta para ustedes es una pregunta sencilla. Si mi tamaño de referencia es 16 píxeles y yo quiero mostrar un texto en equivalente a 32 píxeles, ¿cuál sería el factor multiplicativo? O sea, ¿cuál sería el tamaño en EM que debería darles? Pregunta, pregunta. Listo, perfecto, es 2. Entonces, sí, no, como les decía, no es ciencia de cohetes, pero es algo para que lo tengan en cuenta. Es lo mismo, entonces, bueno, entonces esto también va a ser el proceso inverso. Entonces, 32 entre 16, 32 que es el tamaño que yo quiero mostrar de mi 32 píxeles, lo divido entre 16, que es mi tamaño de referencia, me va a dar 2 EM. Entonces, ¿eso cómo se vería al final de cuentas? Pues se vería como se ve aquí el ejemplo que les voy a mostrar. Ese tamaño en M, pues yo se lo puedo aplicar a muchas cosas, pero es específico para la tipografía. Listo, entonces fíjense que
Cada uno de estos tamaños, pues, tiene un ancho diferente. Bueno, si yo estableciera media queries que modificaran el tamaño de mi, de mi fuente de referencia, pues no tendría que cambiar eh, los textos, no tendría que cambiar si yo simplemente como ya tengo los M, se llama M porque se tiene como referencia el tamaño de la letra M, el ancho de una letra M. Pero bueno, entonces digamos, si no le diera un font size específico, pues igual también él va a adaptar esos dos textos, eh, les va a dar el mismo tamaño proporcional. Y si les doy un tamaño más grande al texto inicial, entonces me le voy a poner, por ejemplo, 32, que es como el tamaño que tiene eh, texto acá. Entonces todo se va a ver mucho más grande, pero pues igual los otros dos textos se van a, a adaptar según mi tamaño de referencia. Entonces ellos siempre van a tomar el tamaño de referencia del texto en el body, entonces pues también es muy importante dejarlo fijo, darle un valor de tamaño, no dejarlo suelto. Y pues ahí sí darle un valor fijo. Entonces eso en resumen es lo que se refiere a textos flexibles. ¿Ok? Entonces el segundo concepto que estábamos viendo aquí en las diapositivas era, entonces, primero textos flexibles, después contenedores flexibles. Este es un poco más sencillo, ya lo hemos trabajado, pero nuevamente lo vamos a revisar aquí con otro ejemplo. Entonces, siguiendo en la misma página, pues bueno, creé un contenedor que se llama contenido y dentro del contenedor creé 5 columnas diferentes y pues cada una tiene su propia clase 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Las 5 columnas, cada una tiene su propia clase y tienen una clase en común que se llama columna. ¿Listo? Entonces, en los estilos, aquí vienen los estilos de acá. Entonces, bueno, primero yo creo el aspecto del contenedor. Entonces, aquí el contenedor flexible a qué se refiere son contenedores que tienen su ancho en porcentaje. Como les he dicho varias veces, algo que hay que tener en cuenta en el diseño responsive, o por lo menos en el diseño flexible, es el ancho de los objetos. Yo puedo hacer que el ancho de los objetos se ajuste por medio de porcentajes. El alto es un poco más difícil de manejar, entonces generalmente el alto sí lo dejo en unidades fijas. No es común que yo utilice porcentajes en el alto, porque van a haber muchos textos que no se van a ver, entonces o lo dejo automático sin un alto determinado, o lo dejo fijo con un alto específico cuando sé que ese alto no va a cambiar en los distintos dispositivos, que es algo muy difícil de determinar, pero pues bueno. Entonces aquí, en este primer contenido, pues yo le estoy dando el ancho fluido, le estoy dando un 80%, es decir, que siempre se va a ver del 80% del ancho dentro del navegador. Tiene un color rojo y un alto definido de 1000 píxeles. El margen, acuérdese entonces, cuando pongo el margen, el valor inicial va a ser el superior y el inferior, y automático el de la izquierda y de la derecha. ¿Qué significa cuando le doy el margen automático de derecha a izquierda? Que él va a tomar que automáticamente los dos márgenes van a ser del 20% restante de este ancho que yo le estoy dando acá. Significa que cada margen va a tener un 10%. Y el padding va a ser de un M, ¿sí? Un valor de referencia que también se va a ajustar dependiendo de la resolución. ¿Listo?
ese va a ser el contenedor, una caja roja que se va a ver de cierta forma. Y la columna va a tener un alto y un ancho, no mentiras, va a tener un alto definido que son 30 píxeles, todas las columnas van a ser de 30 píxeles. El fondo de esta columna va a ser blanco y el margen inferior va a ser, aquí pongo el otro valor, por ejemplo, para que no sea tan escandaloso. Eh, Aquí también le podemos dejar, bueno, sigamos, yo le pongo el 70%, pregunta otra vez, pregunta para ustedes. ¿A qué equivale el margen automático izquierdo en este caso? Si el ancho de mi objeto es el 70%. A ver qué me responden en el chat. 15 qué. Bueno, sí, 15%, sí, señor. Entonces, claro, el 30% que resta dividido entre dos. Entonces, eso es cuando yo le declaro el margen automático a los dos lados, al costado izquierdo y derecho, pues equivale al 15%, al 30% restante dividido entre dos. Muy bien, Cristian. Entonces, listo, entonces esas son las características del contenedor. Entonces, en este caso le cambié el color azul, el alto va a ser 100, va a ser 1000 píxeles y 70% el ancho. La columna en este caso va a tener un color blanco, el alto va a ser de 30 píxeles y el margen inferior va a ser de un M. Entonces, para que no quede pegada una columna con otra columna. ¿Listo? La primera columna va a ser 100%, es decir, va a ocupar todo el ancho del contenedor, eh, que es el objeto contenido que se llama aquí arriba. Lo puedo llamar contenedor, hubiera quedado un poquito mejor. La columna 2 va a tener el 50%, la columna 3 el 25%, es decir, se va a ver la primera que ocupa el total, la otra va a ocupar la mitad y la otra va a ocupar la cuarta parte, que es la mitad de la anterior. ¿Listo? La cuarta columna va a ocupar tres terceras partes, tres cuartas partes, ¿sí? Se va a hacer lo de la 2 y la 3 sumada, y la última va a ser la más pequeña, que apenas va a tener 10%. Entonces, para visualizar este ejemplo, no importa, va a ser con todo y textos. Entonces, voy a entrar acá, hago un refresh a la página y ya aparece el contenedor. Entonces, aparece el contenedor azul. En esta sección de acá, no sé si alcanzan a ver, yo muevo el puntero, pero no sé si lo ven, pero en esta sección izquierda, que está en blanco, hay un 15% y acá hay otro 15%. ¿Qué significa? Que si yo cambio el tamaño, fíjense, cambio el tamaño de, esto es diseño flexible, entonces voy a cambiar el tamaño de mi navegador, se va adaptando al porcentaje, pero pues no es lo más eficiente, pero como les decía, no es diseño responsive, pero a través de esto podemos llegar a diseño responsive. Entonces, como les decía, la primera caja ocupa el 100%, ¿sí? La segunda caja ocupa el 50%, que es la mitad, entonces está justo en la mitad. La tercera ocupa el 25%, que es la mitad del anterior. Y la otra el 75%, que es como si fuera la segunda y la tercera sumadas. Y la más chiquitica, que es la última, ocupa el 10%. ¿Ok? Entonces, son 5 divs. Entonces, tienen un margen acá, cada una de las cajas. Eh, Listo. Entonces, y fíjense pues que aquí el padding, aquí hay una margen interna, que ese es el padding, entonces va a ser de un M, hasta ahí. ¿Listo? Entonces, digamos, si van teniendo dudas o preguntas, anótenlas y al final va a responder todas esas preguntas que de pronto se puedan generar. De todas maneras, saben que las pueden ir haciendo también por los otros medios disponibles. Eh, Listo, entonces eso es a lo que se refiere el diseño de contenedores. Entonces, allá se abarcan dos elementos. Primero, tipografía flexible, lo hacemos a través de unidades M. Contenedores flexibles, el ancho se adapta dependiendo del porcentaje. El padding y la margin flexibles, aquí lo vimos de paso, entonces también se puede utilizar el M como una unidad, también puedo utilizar porcentajes, entonces, o el automático que me ayuda a que las márgenes sean flexibles. Y viene
cuarto elemento que es un poquito más complejo, pero pues también es muy sencillo, o sea, dentro de lo complejo que puede ser, es bastante sencillo de implementar, que es las imágenes y los videos flexibles. Ya lo hemos visto en otra clase, la clase donde vimos el tema de los sliders. Y aquí, entonces, el ejemplo va a ser más sencillo. Listo, entonces lo vamos a ver de una vez. Vamos a ver primero la página, acá. Entonces, esta página tiene 2 imágenes y 2 videos. Y las imágenes están dentro de un contenedor. Entonces, cuando yo hablo de diseño responsive, ya he visto que los contenedores los puedo trabajar muy fácilmente y de la misma manera podría trabajar las imágenes dentro de los contenedores. Entonces, vamos a ver esta página, las tripas de la página para ver qué es lo que hay acá y cómo se va ajustando. Pues aquí esta página sí tiene revueltos los CSS y el HTML, que es algo que dentro de las buenas prácticas no debería hacer, pero pues por temas de rapidez lo dejamos así. Me la abro en Sublime. Listo, entonces, bueno, aquí vienen los estilos, pero primero a ver la estructura. Entonces, el layout, siempre piensen en términos de layout, layout, layout. Entonces, bueno, aquí utilizan otras etiquetas como figure, ahorita vamos a ver otras etiquetas también muy específicas. Entonces, aquí, el figure es el contenedor de mi imagen, ¿ok? Entonces, el figure va a tener una clase que es contenedor imagen pequeña, ¿ok? Y el segundo figure que aparece acá, entonces este es el primero que se llama contenedor imagen pequeña, y el segundo que aparece acá es contenedor imagen grande. Y cada uno contiene una etiqueta IMG que invoca una imagen, entonces en el primer caso va a invocar una imagen pequeña y en el segundo caso va a importar a una imagen grande. ¿Listo? Aquí va a haber un video, pues el video no lo carga, simplemente es como para ver cómo puede cargar un video dinámicamente con la etiqueta video de HTML5. Y acá, pues lo que ya habíamos visto en otra clase, que es invoca a través de un iframe, puedo traer un video puedo incrustar un video de YouTube. Entonces esta es la versión sencilla. Entonces simplemente con la cadena YouTube Embed y el código del video, yo traigo el video que quiera desde que cumpla las condiciones para ser incrustado. Entonces, es una estructura muy simple, son 4 bloques con contenedores, cada uno con contenedor, excepto el del video, que es básicamente, estoy directamente cargando el video. Y aquí vamos a ver cómo son los estilos en este. Entonces, aquí el del contenedor de video es un poquito más interesante. Pues tengo que hacer un cálculo matemático aquí para acordarme una cosa antes de seguir. Entonces, es 16 entre 9. Entonces, no, sería 9 entre 16, 96. Listo. Entonces, ok. Entonces, primero, los dos contenedores tienen el mismo fondo, que es un gris, que es 46, 46, 46. Tienen un ancho fijo, que es de 700 píxeles, y un alto fijo de 700 píxeles. ¿Eso qué implica? Que cuando vamos a ver aquí este objeto maluquito, entonces voy a tener este scroll aquí abajo, ¿no? Este que se ve acá, porque tiene un ancho fijo. Entonces lo primero que tengo que cambiar acá es que no lo voy a dejar fijo, voy a dejar nuevamente 80 píxeles, 80% lo voy a dejar, y le voy a dejar la margen 0 y auto, como en el ejemplo anterior, solamente para que, pues, por lo menos el diseño sea más flexible en este caso. ¿Listo? Entonces, aquí pasan dos cosas. Bueno, aquí voy a quitarle aquí voy a comentar estos dos. Voy a comentar estos dos. No, dije que los voy a comentar y los borré.
Listo, entonces voy a hacer un refresh a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo no le estoy, entonces acuerden que eso también nos pasó en la clase que les explicaba los sliders. Entonces, cuando yo no le estoy definiendo un ancho a mi imagen, un ancho específico a mi imagen, pues en el caso de la imagen grande se va a desbordar porque no le alcanza el espacio que le da el contenedor, entonces él se sale del espacio. Y en el caso de la imagen pequeña, pues le va a sobrar espacio cuando estoy viendo resoluciones grandes. Entonces, pues la idea es que eso no pase. El diseño flexible y la imagen flexible lo que implica es eso, que sea una imagen que se mueva, que sea flexible dentro de, eh, dentro de la... que se va adaptando dentro de las distintas resoluciones, que no tiene que ver específicamente con diseño responsive. ¿Ok? Entonces, eh, si yo le pongo, aquí le voy a poner el ancho fijo en este caso. Entonces, eh, ese ancho fijo que no es fijo, que realmente es flexible, si lo hay en porcentaje, pues va a hacer que en este caso, cuando tengo mi navegador en modo full, o sea, está maximizado, entonces claro, ya el contenedor eh, o la imagen se va a adaptar al ancho, se va a ajustar al ancho del contenedor. Entonces el ancho del contenedor con respecto a la página es de 80%. Por cierto, quienes no conozcan, esta es la Plaza Bolívar de Tunja, en mi ciudad, muy bella. Entonces, se adapta el contenedor porque está al 100%, ¿sí? Entonces, sin importar el tamaño, entonces siempre se va a adaptar al ancho del contenedor. Pero ¿qué sucede aquí? El alto del contenedor sobra, entonces no se ve bien, se ve ese gris maluco ahí. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es simplemente, voy a comentar acá, este ancho, el alto fijo de los contenedores para que no se vea ese espacio gris. Eh, estoy en un Firefox, entonces aquí hago refresh. Entonces aquí pasan dos cosas, entonces vamos a maximizar. Entonces, si se acuerdan antes, esta imagen en la parte de abajo se sobreponía sobre el video, ya no se sobrepone, simplemente se ven esos bordecitos grises de los contenedores y ya puedo ver mi imagen bien, ¿sí? Pero aquí pasaron dos cosas. Una, mi imagen grande pues tiene una resolución bastante decente, como un poco más de 1000 píxeles, que hace que cuando yo vea la imagen en navegadores grandes, en el navegador en una pantalla grande, pues no se va a pixelar tanto, no se va a notar mucho. En cambio, esta imagen pequeña, que es mucho, entonces cuando ya la veo en pequeño, pues está bien, porque no hay problema, las dos imágenes se ven perfectas, pero cuando maximizo el navegador, que implica ver, es como es, en comparativa es como el computador en una resolución más ancha, en mi dispositivo con la resolución más ancha. Si se dan cuenta, pues bueno, esta imagen ya se pixela, aunque la de abajo no se pixela porque tiene buena resolución. Entonces aquí aparecen dos características dentro del diseño que pueden ser utilizadas. Yo puedo decirle a la imagen que no me la muestre un tamaño más grande de cierto tamaño determinado. Entonces puedo decirle, listo, muéstrame el 100%, pero si ese 100% es mayor de 420 píxeles, no lo voy a hacer más grande. Entonces mi max width, mi máximo ancho, mi ancho máximo de mi imagen, porque este es un estilo que le estoy aplicando a todos los objetos de imagen. Yo podría, o sea, lo ideal sería aplicárselo específicamente a cada una de las dos imágenes porque no van a funcionar igual. Pero pues para el ejemplo lo hago para las dos imágenes el mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si el ancho de mi imagen es, cuando yo lo extiendo la página, supera los 420 píxeles, no lo voy a hacer más grande de 420. ¿Para qué? Para evitar que sea pixelado. Y bueno, de paso le voy a poner margin auto a ver si de pronto funciona un poco para que sea mejor distribuido. Auto, los puntos. Listo, entonces nuevamente
Firefox y refresco. Entonces, ¿qué significa? Tanto para la una como para la otra no me va a mostrar la imagen de más de 420 píxeles. No me sirve mucho para la pequeña, pero no me sirve tanto para la grande. Entonces, lo que les decía es que lo mejor es especificar. Entonces, que para este específicamente, no sé si, digámosle que el max width sea 1000 píxeles. A ver si de pronto lo toma así. Entonces, fíjense que, listo, o sea, llega a máximo 1000 píxeles y son dos condiciones distintas. Lo mismo para los valores mínimos. Yo puedo decirle incluso, ponerle la misma condición a la imagen grande y dice, ay, no, pues no quiero que me la muestre tan pequeña y le digo que el min width va a ser de 500 píxeles. Eso no es tan recomendable, pero pues lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque si yo quiero mostrarlo en una resolución más pequeña, pues la idea es obviamente tratar de optimizar en temas de código y todo. Bueno, creo que aquí funciona porque no es de menos de 500 píxeles. Entonces, pero bueno, funciona tanto, entonces dejémoslo un poquito más grande, dejémoslo de 700 píxeles. Ya que hago minimizar, bueno, creo que todavía hay 700, no puedo creerlo. Bueno, entonces creo que solo acepta o max o min. Bueno, voy a ponerle este acá, le voy a quitar el max. Listo, no. Entonces no puedo poner las dos condiciones al tiempo, o máximo o mínimo, pero no puedo ponerle las dos al mismo tiempo. ¿Listo? Pero pues por ahora le dejo el máximo, el ancho máximo. Y viene después la parte del video. Entonces el video también lo ajusto al 100%, pero aquí viene una parte más chévere, la parte cuchi cuchi de cómo hacer que un video sea responsive, que es un poquito más complejo. Entonces, aquí hay una fórmula, sobre todo para los videos. Hay videos que están en distintas proporciones. Entonces, yo supongo que la mayoría de videos están en una proporción, la proporción común es 16:9, ¿sí? 16 unidades de ancho por 9 unidades de alto. ¿Ok? No necesariamente está como que sea 16 píxeles sobre 9 o 160 píxeles sobre 90. Eso, entonces, eh, si es como 1080 por 608, bueno, hay distintas resoluciones, pero la mayoría de proporciones, aquí va a ser una búsqueda rápida. Entonces, resoluciones de video. Entonces, casi todos están en proporción de 16:9. Entonces, ¿eso qué significa? Que entonces están, siempre me gusta, ahí no, esto, bueno, miremos esto de acá. Entonces, el alta definición creo que son 1080. Bueno, resolución estándar que es 120 por 480. La high definition que es 1280. Listo, entonces eso sería proporción 16:9, que es 1280. Si eso se divide entre 16, otra vez, bueno, voy a utilizar la calculadora aquí para que lo vean. Entonces, 1280 para que me salga mal lo divido entre 16 y lo multiplico por 9, me da 720, ¿sí? Entonces es la proporción 16:9. Entonces son
1080 por 720, el otro es 1290 por 1080, entonces debería funcionar igual. 1920 dividido entre 16 por 9 igual 1080, ¿ok? Entonces, estas dos resoluciones, tanto el high Definition y Full High Definition, o Full HD, HD y Full HD, entonces también viene en proporción 16:20. No sé si esta de 740 por 480, que fue muy común en alguna época. 740, 740 entre 16 por 9. No, esta no es 16:9, pero de High Definition en adelante, miremos esta de 2K, entonces solamente por terminar de... Entonces es 2048, 2048 entre 16, otra vez. $1152. Bueno, aquí ya no es igual, pero bueno, tenemos estas dos resoluciones, HD y Full HD. Para estas dos existe el 16:9. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero saber cuál es la proporción exacta del ancho del alto de mi video, o sea, yo puedo decirle, listo, muéstremelo al 100%, ¿ok? Ese es el ancho que yo le voy a dar, muéstreme mi video siempre al 100%. Pero no hay, o sea, el proporcional, el porcentaje proporcional a ese 100% del ancho no va a ser, no va a ser 100%. ¿Sí? Porque va a siempre ocupar el 100% del contenedor, es más difícil calcular, entonces tengo que darle un porcentaje, pero no se lo voy a dar al objeto, sino la margen inferior en este caso. Entonces, ese valor lo consigo tomando la proporción 9 entre 16, y ese valor me va a dar 56,25. Eso significa que el porcentaje del ancho va a ser 56,25. ¿Sí? Eso es regla de 3, básicamente. Entonces, si tengo el 100% del ancho, el alto va a ser 56,25. Entonces, aquí al contenedor de mi video le va a dar siempre el ancho 56,25. Ese va a ser el padding button, en este caso, el alto de eh, el margen inferior. ¿Listo? El alto va a ser 0. Si el overflow, es decir, si se sobrepasa el contenedor, va a estar oculto. Y bueno, eso pasa con los videos que yo estoy metiendo embed aquí en el contenedor. Entonces voy a mirar acá. Está viendo Firefox. Entonces, bueno, si yo empiezo a reproducir este video, que es un video de la etnia, para quien les guste de pronto el rap o quien lo conozcan, si no lo conocen, es el grupo bogotano de rap más conocido. Bueno, lo puse a todo volumen acá. Mientras escuchan la etnia, van a mirar una cosa peculiar. Bueno, escogí el peor video en este caso. Voy a cambiar un video que sí tenga. Ahí les dejo la opción. Propongan un video para que ponga ahí en el ejemplo. Mientras te tengo acá. Acepto sugerencias. A ver, ¿quién sugiere? Nadie sugiere, porque nadie está escribiendo. ¿Quién dice? 21,40. De estos, bueno, listo, ahí están otras proporciones. No, mentira, 5,27. 5,27, ya entendí. Sí, 5,27 la etnia, sí, todo bien. Es que estaba leyendo la hora. Bueno, propongan un video para poner rápidamente y con eso terminamos la clase, con ese ejemplo, pero nos queda pendiente el tema de los media queries para la siguiente clase. Y de ahí pues les queda una tarea para esta semana.
si me escuchan. Bueno, mientras tanto voy a buscar uno por mi cuenta. Vamos a poner un video. No sé qué voy a poner. Como no sugirieron nada, voy a poner el que yo quiero. Es que hacer una programa. Internet es muy lento hasta ahora. Creo que todo el mundo conectado por todos lados. Celular, televisor, computadores. Eh, Esto lo voy a hacer rápidamente acá. Entonces voy a poner acá el código del video. Eh, Listo, entonces 527 likes, mira. Pero no cargó. Pero me lo monto pues. Mm, ok, pongamos este acá. Justo escogí uno que no se puede incrustar. Entonces, a ver, bueno, la idea realmente es que escogí todos los videos que no se pueden incluir. Eh, entonces, bueno, la próxima clase les muestro el ejemplo y busco un video que sí funcione porque este no me funciona. No, por hoy dejamos así, hasta aquí. Eh, aquí esta cosa.